groovy, groovy to love. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Feedback Comunicación Empresarial. Estamos iniciando nuestro primer conversatorio y el tema que hemos elegido es bastante importante y especial. Me refiero a los desafíos de la producción cinematográfica post-pandemia. Mi nombre es Cindy Guaripata Yizuka y en esta oportunidad quiero contarles que nuestra invitada es bastante conocida a nivel nacional e internacional. Me refiero a Ana Caridad Sánchez. Quiero contarles un poquito más de ella. Ana Caridad ha participado en la realización de largometrajes, documentales, entre otros contenidos audiovisuales. Además, dentro de estos reconocimientos, ha tenido el premio a la mejor película en el Festival del Cinema Peruano de París en el 2017 por el largometraje Deliciosa Fruta Seca. También su película ha sido ganadora de un concurso nacional de desarrollo de proyectos de largometraje por el Ministerio de Cultura en el 2020 por la película No me quito lo bailado. ¿A quién entonces nos referimos? A Ana Caridad Sánchez. Ana, bienvenida a Feedback Comunicación Empresarial. Muchísimas gracias, Cindy, por la invitación. Estoy muy contenta de por fin poder participar en uno de los programas de Feedback Comunicación Empresarial. Vengo siguiéndolas desde la primera temporada y para mí de verdad es una alegría poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación, querida Cindy. Para nosotros es todo un placer. Ya lo habíamos conversado en temporadas pasadas, pero por diversos motivos no podíamos tenerte aquí hasta que estamos teniendo todo el lujo de poder iniciar esta sección de conversatorios contigo, Ana. Ay, muchísimas gracias. Sí, y bueno, estoy dispuesta a resolver las preguntas que tengan, conversemos y bueno, para mí siempre es un placer estar contigo, conversando, ¿no? Llevamos tanto tiempo haciendo lo que sí me encanta. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a empezar con este conversatorio, ¿sí? Y bueno, este programa educativo para comunicadores está dirigido para estudiantes, para egresados y profesionales en ciencias de la comunicación y carreras afines. Entonces, considerando, Ana, que tú has estudiado comunicaciones, también tienes una maestría en comunicaciones y que durante toda, ¿no?, tu trayectoria académica has estudiado diferentes materias, cuéntanos en qué momento fue así que te decidiste y te diste cuenta que lo tuyo era la producción audiovisual. Sí, bueno, cuando era niña yo quería ser actriz, me imaginaba saliendo en una de las películas. Luego también en otra temporada recuerdo, ¿no?, que durante la etapa de la infancia lo que quería era ser escritora, ¿no? Pero miraba las películas y decía siempre, ¿cómo se hará para poder estar allí? Porque yo soy de Trujillo y en ese momento en Trujillo solamente había la Universidad Nacional y no había la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, cuando acabé el colegio, mis papás me enviaron a Lima y acá busqué algo que se le pareciera a lo que yo quería hacer. Entonces, entré a estudiar comunicaciones en la Universidad de Lima y ahí, dentro de la facultad, comencé a descubrir el mundo de la comunicación audiovisual, ¿no?, de la comunicación cinematográfica. Primero a través de los cursos de lenguaje cinematográfico, que nos hacían ir al cine varias veces y ver la misma película un montón de veces hasta que casi uno se lo aprendía totalmente para entender todos los planos, hasta que conocí a un profesor magnífico que se llama Domingo Piga, y este profesor me hizo descubrir la magia del cine a través de sus enseñanzas, a través de la dirección de actores, a través de la escritura del guión, ¿no?, y a través de los cursos relacionados a la comunicación cinematográfica. Entonces, y fue también él quien me contó que existía la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños,
en Cuba, que en ese momento, bueno, es fundada por Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, y que me alienta a postular. Entonces, en ese momento se postulaba por todos los, o sea, todos los países podían postular y podían tener hasta 2 cupos. ¿Ya? Entonces, con todo pagado. Y es ahí que ¿Te logro animaste? entrar, me animé, postulé, entré y me fui a Cuba y estudié cine. Entonces ya ahí estuve totalmente sumergida en el mundo del cine, ¿no? Es así, es todo un proceso de, o sea, primero es la fantasía, las ganas de querer hacer cine, pero luego te das cuenta que para eso necesitas capacitarte, necesitas formarte, necesitas ver mucho cine. No es tan Entonces, simple como parecía. no, y ya empiezas a prepararte. Y en verdad, cada día, incluso ahora, voy aprendiendo, ¿no? En todo este proceso. Qué bonito ha sido el proceso de cómo descubriste esta pasión por el cine, Ana. Me parece bastante interesante. Ahora, durante la pandemia hemos visto que ha habido una crisis sanitaria, pero que eso también se ha visto reflejado en lo que es una crisis económica en nuestro país y también en el mundo. Ante esa situación, ¿qué estrategias han tenido que adoptar las productoras audiovisuales para poder seguir con la realización de sus contenidos? Yo primero creo que lo importante es reconocer que durante esta pandemia Ujú. ha quedado demostradísimo que es importante y que todos necesitamos contenidos audiovisuales. Todos nos hemos consolado, nos hemos entretenido, divertido, sufrido con alguna película, por lo menos. Todos encontramos en el cine y en los contenidos audiovisuales ahora una manera, ¿no? En las películas, en las series, una manera de relajarnos. Pero también, además del entretenimiento, encontramos una manera de vernos a nosotros mismos, de representar nuestras costumbres, de representar nuestras historias y de ir construyéndonos a nosotros mismos dentro de nuestro imaginario. Entonces, teniendo en cuenta eso y sabiendo que en verdad no, la actividad audiovisual debería ser considerada, tendríamos también que asumir que es necesario continuar, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que se puede hacer es, primero, algunas empresas han tenido que adecuar sus historias, ¿no? Utilizando menos cantidad de actores dentro de las historias. Primero se han tenido que cambiar algunas historias, ¿no? Evitar dentro de las historias los besos, por ejemplo, ¿no? Ajá. O los abrazos, ¿no? Dentro de los actores. Y luego también una rigurosidad en cuanto a los protocolos de filmación, ¿no? La menor cantidad de gente dentro de los sets y tratar de usar espacios más amplios. Y los días de rodaje también se han ampliado, por lo cual todo el proceso se ha encarecido. Antes, cuando había que hacer un rodaje, se podía poner, no sé, si una van tenía capacidad para 15 asientos para el Ujú. equipo de rodaje, pues iban 15 personas. Claro. En cambio, ahora tiene que ir menos cantidad de gente. Entonces, eso implica también un encarecimiento de todo el proceso, ¿no? Eso en cuanto al proceso de producción. Y también han cambiado las maneras de distribución y por lo tanto también van a tener que cambiar los formatos, ¿no? Porque entonces hasta nosotros somos ya, e incluso los estudiantes de audiovisuales, somos quizás de las últimas generaciones que hemos participado del mundo cinematográfico antes de la pandemia, ¿no? Como lo hemos vivido. Ahora se inventarán nuevas maneras, pero también han surgido nuevos formatos, como por ejemplo las series. Y las series han generado también otro tipo de empleos dentro del proceso audiovisual. Entonces, Sí. las cosas se van transformando, ¿no? Lo importante es adecuarse a los cambios, así como cuando se pasó del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Y se necesitaron sonidistas, y quizás algunos actores se quedaron sin empleo porque no tenían la voz adecuada por más bellos que eran, pero ya no sabían hablar. Me parece a mí que en este momento estamos pasando también por un cambio similar, ¿no? Y que nos va a traer modificaciones en la manera en cómo todos vamos a tener que trabajar nuestros contenidos audiovisuales, ¿no?
Por otro lado, durante esta pandemia de la COVID-19, muchas plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, entre otras, han captado muchos usuarios, ¿no? Y muchos de esos públicos solían ir al cine en tiempos de normalidad. ¿Consideras que el comportamiento de estos cinéfilos cambiará y que preferirán el streaming? Yo creo que no, creo que se va a lograr un híbrido, es decir, es lo que creo, ¿no? Es todo suposición. Creo que de todas maneras ya se está creando un público ligado a lo que es el streaming, pero para que tengamos en primer lugar el streaming tenemos que tener tres condiciones físicas. Tenemos que tener luz, tenemos que tener un ancho de banda adecuado y tenemos que tener el dispositivo móvil adecuado a esa plataforma que estás queriendo ver, y estas son tres, en verdad son cuatro, y además tienes que tener la suscripción. Exacto. Entonces, eso ya significa que estamos hablando solamente un tipo de contenido, en el caso del Perú, para un determinado grupo de gente, ¿no? A muchos nos sucede, los que, esto sí ya te lo cuento de manera confidencial, ¿no? Porque, que tenemos televisores viejos, ¿no? Entonces, de pronto nos dicen, oye, mira, hay tal, entra a tal plataforma y vas a poder ver tal película. Y lo quieres ver en el televisor y no puedes, y te sale tu televisor no No es compatible. No es compatible, claro, pues porque tu televisor no es del 2021, entonces tú dices, ya. No Entonces, puedo. claro, entonces no puedes, pues, o sea, no tienes del dispositivo. Entonces, y eso que estamos hablando de un sector, el que podríamos llamar un sector de la clase media privilegiada, ¿no? Que tiene luz, que tiene un televisor y que tiene un techo y que tiene comida. Entonces, imaginemos lo que puede ocurrir en el resto del Perú. Entonces, por eso es importante saber que de todas maneras tenemos que ir combinando, ¿no? No solamente el streaming, sino también hay otras cosas que tenemos que saber, que quizás van a seguir existiendo los cines al aire libre y que diferentes organizaciones civiles que se dedican a difundir cultura harán todo lo posible para que estas películas, sobre todo películas que tengan que ver con nuestra realidad, puedan llegar a todos los sectores, ¿no? Es decir, hay una palabra que es importante y que es acceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener como creadores audiovisuales acceso al público, pero también tenemos que permitir que el público tenga acceso a estos contenidos. Entonces, el streaming va a funcionar, sí, pero yo sí creo que va a ser necesario, de todas maneras, seguir empleando en algunos casos lo que se llamaba, por ejemplo, las caravanas cinematográficas o hacer un poco como Cinema Paradiso, ¿no? Es decir, seguir de todas maneras difundiendo y teniendo esta sensación del espacio oscuro, ya sea solamente la luz de las estrellas y la proyección dentro de una sábana o de un ecrán cualquiera, ¿no? Claro. Pero que de todas maneras se va a seguir necesitando, ¿no? Sí, y este cambio en el comportamiento del cliente, ¿no? Va a seguir cambiando, ¿no? Porque de hecho que uno estaba acostumbrado a ir al cine, ¿no? Ahora en una realidad diferente, en un escenario distinto, ¿no? Ese consumidor también cambia de preferencias. Si lo vemos tal vez desde otro punto de vista, ¿no? Cuando esto de la pandemia, por así decirlo, termine, pues posiblemente ellos regresen, ¿no? A estas libertades a las que ellos solían acceder, a estos espacios, ¿no? Como lo es el cine. Sí, y hay otra cosa con respecto al público, ¿no? Y es que hasta casi podríamos decir antes que aparezca el streaming teníamos más bien un público que solamente recibía el mensaje, ¿verdad? Pero desde que entramos a la época de la virtualidad, el espectador se consume también en consumidor, lo que dentro del transmedia se llama el prosumidor. Sí. ¿No? Entonces, el espectador también produce contenidos, entonces ya nosotros estamos acostumbrados, sobre todo las generaciones más jóvenes, a ver películas que tienen también
otras versiones hechas por ellos, por ellos mismos, ¿no? Incluso hay comunidades que hacen diferentes finales o que cuentan historias ramificadas en función de la historia principal. El también tener acceso a las redes sociales genera un feedback exactamente entre uno y entre tanto Y otros. creadores como con el público, ¿no? Entonces se rompe lo que en teatro vendría a ser la cuarta pared, pero en este caso se rompe a nivel de la creatividad, ¿no? Ya también el público pasa a ser parte de un proceso creativo, ¿no? De acuerdo. Ahora, Ana, una pregunta. Tú que has estado aquí en Perú y has visitado muchos países, has podido ver de cerca, has podido tal vez comparar cómo es la producción de cine aquí y en otros países. En nuestro país no existen muchos festivales en los que los proyectos cinematográficos nacionales y en muchos casos independientes puedan mostrar sus contenidos, ¿no? En esa situación en la que hoy vivimos, ¿no? Precisamente en donde no permiten que tal vez este tipo de contenidos se difundan, pero hoy en día, ¿no? Por el poco aforo es un problema, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista acerca de cómo se podría solucionar este problema, ¿no? Para que estos proyectos realmente tengan un espacio y todos podamos conocer acerca de ellos. Sí, bueno, yo creo, en primer lugar, por ejemplo, existe una plataforma de streaming que me parece que es importante que todo el mundo conozca, que se llama Retina Latina, que es una plataforma creada por las autoridades cinematográficas iberoamericanas, en las que los cineastas han ido subiendo a manera de repositorio, ¿no? Una serie de largometrajes y cortometrajes. Además, sí se dan una cantidad de festivales, ¿no? El Ministerio de Cultura está apoyando mucho lo que tiene que ver con la gestión cultural, y hay incluso, van abriéndose festivales como festivales de lenguas originarias o festivales dedicados a un público infantil, ¿no? Hay festival ahora de cine hecho por mujeres, es decir, se van creando diferentes festivales, sin embargo lo que falta es, por un lado, una mayor difusión para que todo el mundo se entere, pero también, por otro lado, me parece que es importante la formación de públicos, ¿no? Porque ya a manera de estética llevamos casi desde que nacemos viendo tanto cine norteamericano y tan acostumbradas a ver ese tipo de cine, que Sí, cuando nos ponen otra película de otra nacionalidad podemos decir, ay, no, pero qué aburrida, no, pero mira esos colores, tiene como otro ritmo, hablan de una manera diferente, aunque sí. eso ya va cambiando un poco porque, por ejemplo, ¿no? Ya si uno entra a Netflix puede encontrar una serie de películas iberoamericanas en donde ahora también se está dando un fenómeno que es interesante porque ya no se está ocultando los dejos del español de Iberoamérica, cosa que hasta hace poco sucedía. Hasta hace Sí, poco, para que una película sea internacional, te buscaba que los actores no tengan dejo. Sin embargo, ahora ya nadie cuestiona eso. Entonces, todos tratan de permitir, ¿no? O sea, que si tiene, que si hay un uruguayo, un chileno y no sé, pues, y un peruano, cada uno hable con su dejo. Ya no se tiene temor a que cada persona hable de una manera distinta, ¿no? Más bien incluso algunos a los diferentes tipos de público, ¿no? Eso me parece importante. Entonces, por eso es fundamental también que se vayan formando los públicos, que se vayan capacitando, y eso en verdad debería ser desde el colegio, ¿no? Desde el colegio debería irse fomentando eso y fomentándose una cultura de la comunicación audiovisual no vamos a decir del consumo, sino y del acceso a contenidos audiovisuales propios de la región. y esto es parte también de nuestra cultura, ¿no? O sea, el apreciar ese tipo de contenidos. Exactamente, porque solamente lo que se ve es lo que existe. Nos queda claro a través de las redes sociales, ¿no? De lo que se ve y de lo que se habla es lo que queda.
Entonces, el cine de por sí es una representación de la realidad y construye imaginarios sociales. Entonces, y marca también referencias, ¿no? Durante muchos años, durante la época, por ejemplo, del gobierno militar, nosotros crecimos viendo a Reinaldo Arenas como Tupac Amaru, y para nosotros la cara de Tupac Amaru era la cara de Lo Reinaldo Arenas. asociamos. Lo asociábamos, o sea, veíamos y él era Tupac Amaru, entonces, o el Inca, ¿no? El cine nos va dando estas representaciones. Y lo mismo sucede si miramos un poco lo que sucede con las ciudades, ¿no? Cómo construimos la ciudad a partir de los imaginarios cinematográficos, ¿no? Si tú piensas en París, la primera palabra que se te ocurre es París, l'amour, ¿no? París, el amor. Pero Sí. ¿por qué se te ocurre que París tiene que ver con amor? ¿De dónde se te ocurre? De las películas. ¿Cómo De se las películas identifica que automáticamente? exacto. Entonces, si vas a París, vas a ver, ¿no? Que, o sea, hay incluso tours que te dicen, mira, por acá se filmó esta película, por acá la otra, porque no hay nada más romántico que París. Pero ¿qué lo hace romántico a París sino su cine? El haber creado esa imagen, el haber reconstruido esa imagen. Entonces, por eso es importante que también las ciudades puedan tener su propia representación y su propia manera de ser ante el mundo, ¿no? No en vano hay cineastas como por ejemplo Woody Allen, ¿no? Eh, que ha sido contratado, ¿no? Por diferentes, no sé si ayuntamientos o municipalidades o en colaboración, eso sí, no lo sé, pero tiene películas ligadas a ciudades, ¿no? Como con Barcelona, con Roma, con París. Entonces, ¿por qué? Porque para cada ciudad es importante. Eso es importante que se la visibilice, que se la represente. Y lo mismo con las costumbres, con las maneras que tenemos de ver nuestras propias historias y nuestro mundo. Y en la verdad, Cindy, que a los peruanos sí nos gusta vernos en pantalla. Sí nos Sí. gusta reconocernos, reconocer nuestras calles, reírnos de nuestros propios chistes, de nuestras caras. Nos gusta que nuestras costumbres, que se hablen de nuestras costumbres. Que se ha Entonces, compartido todo esto. claro, sí nos gusta. Entonces, solamente se trata de seguir fomentando este tipo de contenidos, ¿no? Sí. Qué bueno. Y sobre todo, ¿no? El apoyo de diferentes medios para que este cine peruano tenga la difusión adecuada, ¿no? No solamente lo que viene de afuera, sino lo que está en la misma casa, ¿no? Acá en nuestro propio país. Sí, porque muchas veces estamos menospreciando, ¿no? Lo que tenemos acá, y no solamente en el Perú, sino también en la región. Entonces, ¿cuántas películas ecuatorianas hemos visto el último año? ¿Cuántas películas de República Dominicana hemos visto en el último año? Pues, y estamos al lado, ¿no? Hablamos el mismo idioma, tenemos en algunos momentos quizás hasta pasado común, ¿no? Hemos sido invadidos por los mismos fenómenos en algunos momentos, entonces creo que es importante que nos aprendamos a mirar como país y también que nos aprendamos a mirar como región, ¿no? Sí. De acuerdo. Ana, hace unas semanas, sí, unas últimas semanas aproximadamente, una conocida actriz ganó un fondo del Ministerio de Cultura, específicamente de la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios, para poder realizar un proyecto cinematográfico. Este proyecto definitivamente fue bastante polémico por las circunstancias en las que vivimos, pero no nos dejó ver un punto diferente, que es el que hoy en día muchas mujeres se están animando a poder pensar, a poder crear y a poder dirigir proyectos audiovisuales. ¿Qué le dirías a todas estas mujeres profesionales que todavía tienen algunas dudas de poder crear este tipo de proyectos con toda la libertad y con toda la confianza? Sí, bueno, primero decir que en el 2020 ganaron, creo que 172 proyectos. Solo se discute uno De todos esos. de todos esos, ¿ok?
Se discute solamente uno, lo cual significa que estamos hablando de un claro caso de Ajá. violencia hacia la mujer, de misoginia, del delito que tenga Mayra de ser actriz, de ser inteligente y de ser bonita. Entonces, 172 personas hemos ganado y solamente se discute uno, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a saber que el caso es muy grave, ¿no? Y que obviamente necesitamos el apoyo, las mujeres realizadoras, necesitamos el apoyo del Ministerio de Cultura para que nos ayude a conseguir un mundo más equitativo y más parejo. Entonces, no hay otra excusa, eso en primer lugar. Entonces, este proyecto ganó en el 2020. Mayra tiene una licenciatura en comunicaciones y ha estudiado en una de las mejores escuelas de cine del mundo, en la misma en la que yo estudié, durante 3 años. Y su proyecto ha sido capacitado y ha sido asesorado por grandes cineastas del mundo. Entonces, ¿dónde está el problema si no es en las mentes cerradas de algunas personas, ¿no? Ahora, si discutimos si merecemos o no los cineastas, las cineastas, tener derecho a contar nuestras historias, pues volvemos al inicio de la conversación cuando te dije que queda claro que todos hemos necesitado contenidos audiovisuales para sobrevivir en esta pandemia. En esta pandemia, sin cine, sin nuestro cine, sin nuestros contenidos audiovisuales, no seguiríamos vivos. Eso en primer lugar. Y claro, respondiendo ya directamente a la pregunta, sí me parece que es importante saber que, bueno, queda claro con este ejemplo Ajá. de que para las mujeres no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Que ser contestona, que ser respondona, que quererte salir de la norma no está bien visto. Y siempre va a haber gente dispuesta a criticar. Entonces, hay que ser muy fuertes. Si alguien quiere seguir en este mundo, tiene que, en primer lugar, estar convencida de que quiere hacerlo, ¿no? Y trabajar muchísimo, ser muy rigurosa consigo misma, ser muy insistente en su trabajo, ver mucho cine, porque la valla la tenemos mucho más alta. Te cuento un caso para que veas cómo también se da un problema de género a nivel de los resultados, ¿no? El año pasado, en el concurso de largometrajes, de todos los proyectos que se presentaron, ganaron, creo que ganaron, si no me equivoco, 9 proyectos de 172, de los cuales, o algo así, no me acuerdo exactamente la cantidad, mentiría, de más de 100 proyectos. Ganaron 9 proyectos, 2 por mujeres, creo que eran, y 7 por hombres. Y en la La categoría diferencia. de exclusiva para regiones, se presentó una sola chica, y por suerte salió seleccionada Qué dentro bueno. de los concursos. Pero si tú miras el cine peruano y recuerdas los nombres más importantes que han traído más triunfos y más alegrías al cine peruano, casi todos son de mujeres. Ahí tienes a Melina León, ¿no? Con su participación en Cannes, y que viene ganando o sea, muchísimos premios con Canción Sin Nombre. O bueno, Sí. la conocida Claudia Llosa, ¿no? Y tienes también a una cineasta bastante joven, Francesca Canepa, que también quedó seleccionada, preseleccionada a la categoría Oscar, ¿no? Con un cortometraje. Es decir, y está también Judith Vélez, que llegó preseleccionada al Goya. Entonces, la mayoría de los premios tampoco son para las mujeres. Sin embargo, cuando se logra el éxito, los éxitos sí son nuestros, ¿no? De las Sí. mujeres.
Entonces, Sí. aquí con lo que estamos viendo, muy aparte de que sí, el contenido, ¿no? La propuesta de esta actriz sea de agrado para todos, ¿no? Y que definitivamente es muy controversial, podemos decir que las universidades, las casas de estudios y también del mismo Ministerio de Cultura es clave para que más profesionales, más mujeres que están en este mundo de la producción cinematográfica tomen este tipo de actividades sin temor, sin miedo, porque definitivamente esto les va a ayudar a poder compartir sus historias. Sí, y yo creo que también hay un problema que además del problema cinematográfico, también hay un problema social, ¿no? Estamos acostumbradas, o sea, y lo vemos en clases, cuando pedimos que alguien levante la mano, generalmente siempre la levanta primero un chico y después las chicas nos atrevemos. Es decir, siempre estamos al comienzo con un poquito más de temor a equivocarnos. Entonces, hay que arriesgarse, hay que atreverse a hacer cine. Y lo otro que me parece que también es importante, que ojalá logremos tener una escuela de cine pública, ¿no? Casi Okay. todas las personas que nos hemos formado a nivel cinematográfico en una escuela lo hemos tenido que hacer afuera. Acá en el Perú no existen las escuelas de cine. Entonces, y es necesario una escuela pública para que todo el mundo tenga Tenga acceso a acceso. ella. Sí, eso es importante, ¿no? Y bueno, lo interesante también es que ahora sí se están dando muchos laboratorios, hay mucha cooperación internacional, hay mucha ayuda también, sobre todo para el cine hecho por mujeres. Entonces, eso sí también es un punto favorable, no todo es negativo, y que nos puede ayudar a formar una nueva generación de mujeres cineastas, ¿no? Mujeres, bueno, que ahora las chicas son mucho más independientes, más aguerridas, más dispuestas a luchar por lo que quiere. Entonces eso es buenísimo, ¿no? Porque estoy segura que pronto habrán muchas más chicas haciendo cine. Yo creo que sí, confiemos que sí. Ahora, en el año 2020, el año pasado, se promulgó la nueva ley de cine. Sí, estamos casi a 2 semanas de las elecciones, ¿no? Del 11 de abril. Y es un poco preocupante porque todo, entre la mayoría de los planes de gobierno, no existen tal cual como que propuestas relevantes para lo que es el fortalecimiento del sector cultural, especialmente en el cine. ¿Consideras que se necesitan, Ana, mayores medidas y apoyos para ese sector puntualmente? Sí, a mí me parece que sí, que es importante, sobre todo, yo lo separaría, creo que es importante un nivel de capacitación, ¿no? Vuelvo a decir, necesitamos capacitarnos a nivel de escuela, a nivel de género, necesitamos una paridad de género también, y necesitamos también una cinemateca de cine, un lugar donde podamos tener todos los archivos cinematográficos. No existe una cinemateca. Es decir, si alguien quiere hacer un estudio sobre la obra de Lombardi, pues tendrá que ir y pedírsela a Lombardi. No existe lo que vendría a ser tener, como existe una biblioteca Ajá. nacional, no existe una cinemateca nacional que lo tienen todos los países, ¿no? Entonces, Las, las universidades que enseñan comunicación audiovisual tampoco tienen sus propios recursos o son muy limitados, tal vez. sí, pero ¿dónde guardamos los másters? ¿Dónde Mm, guardamos los originales? ¿Dónde se hace un seguimiento, una tal restauración, cual. por ejemplo, porque los formatos van cambiando? ¿Qué pasa con los cineastas que tienen sus películas en 35 milímetros y se están yendo? ¿Quién guarda ese material si nunca se ha digitalizado? Sí hay algunos apoyos que está dando el Ministerio de Cultura, apoyos que son súper importantes, que hay que reconocerlo. El Ministerio de Cultura viene haciendo un trabajo increíble, pero claro, no pueden resolver todo Claro. mágicamente, ¿no? Tan Entonces, pronto, ¿no? No, no lo pueden. claro, tan pronto, ¿no? Pero sí, necesitamos, en un futuro, necesitamos tener un lugar donde se puedan tener las películas. Las universidades tienen, ¿no? La Católica tiene ahora gran parte de la filmoteca, pero se convierte en una filmoteca privada, Claro. ¿no? No de acceso Entonces, público, como lo que sí, sería lo ideal, ¿no? claro, que es lo que sería
lo ideal, porque como dijimos, el cine es una manera de representarnos, de vernos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, incluso los historiadores, cuando un historiador puede ver una película, no sé, pues de 1960, pues entonces va a tener una idea sobre cómo se concebía el mundo en ese momento, ¿no? En distintos aspectos, más Ujú. allá de lo que la película haya querido decir. Entonces, a nivel de investigación es fundamental tener todos esos archivos en un solo lugar, cuidados, protegidos, restaurados, ¿no? Sí lo vienen haciendo, hay, hay fondos de financiamiento para algunos proyectos, pero son muchísimos los que todavía están en camino. De acuerdo, entonces vemos que con lo económico, no con esos apoyos económicos no basta, ¿no? Es bastante limitado para todo lo que en realidad se tendría que hacer. Sí, así es. Entonces, por eso quizás hay que buscar un punto medio, ¿no? En el que además del Estado, también la empresa privada, la sociedad civil organizada pueda participar en este proceso, ¿no? Y no cargar todo siempre al Ministerio de Cultura, ¿no? Pero de todas maneras, poder trabajar todos en conjunto, junto también con los gremios, los diferentes gremios del audiovisual. De acuerdo. Ahora, sabemos que tu creación es Totora Producciones, dentro de esta empresa también eres guionista. ¿Qué recomendación podrías dar, Ana, a aquellos comunicadores que desean dedicarse a lo que es la elaboración de estos formatos, ¿no? Para que sean únicos, para que realmente tengan una historia que contar, así como tú lo hiciste cuando creaste Deliciosa Fruta Seca. Sí, bueno, no lo sé, porque no es que haya una receta exactamente, ¿no? Yo creo que cada uno debe seguir su propio instinto. Lo que sí es importante, de todas maneras, es formarse, es ver mucho cine, es leer mucho de cine, ¿no? Y si tienen acceso a escribir, escriban. O sea, para escribir, ¿qué se necesita? Escribir. ¿No? Y hay una frase de Glover Rocha, que es un cineasta brasilero, que decía que para hacer cine lo que necesitas es una cámara en la mano y una idea en la cabeza. La cámara en la mano la tenemos acá, ¿no? Y Sí. la idea falta, la tienes que tener, la tienes Ajá. acá, filma. Y hay un montón de festivales para estudiantes. Entonces, de cortometrajes para estudiantes. Hay festivales ahora para festivales de cortos hechos en celular. Entonces, festivales para estudiantes, festivales para primer corto presentado. Hay un montón de cosas, entonces, que simplemente es perder el miedo, hacer los cortos, empezar a perfeccionarlos y presentarlos, ¿no? De acuerdo. Eso, sí. Por ejemplo, para esta película que en realidad es muy linda porque es una forma de poder empoderar a las mujeres, Deliciosa Fruta Seca, ¿cuánto tiempo te tomó inspirarte, crear toda esa historia? ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Fue rápido? ¿De repente era una idea que la habías pensado hace mucho tiempo, solo que no se había concretado? Cuéntanos un poquito más. Cindy, tú me has acompañado en este dolor, Sí, en este parto. en esta creación. Sí me acuerdo. Sí, entonces sí, bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Además de la escritura del guión, que ha demorado varios años, que ha tenido que ser revisado por varios asesores internacionales. Luego, y claro, cada vez que uno busca un asesor internacional es porque te tienes que presentar a un laboratorio, ¿no? Y para conseguir esa beca y que te puedan revisar el guión. Pero después de eso, también la parte más difícil es la búsqueda de financiamiento. En mi caso, por ser una película protagonizada por una mujer mayor, les parecía que no era una historia que iba a funcionar, porque a quién le importan las historias de las viejas. Era así lo que me contestaban. Ese Entonces, prejuicio. el prejuicio. Sin embargo, mira, estamos hablando, todo empezó más o menos como en 2013, 2014, ¿no? Sí. Entonces, ya con el tiempo eso ha ido cambiando y más bien ahora las mujeres de la tercera edad están mucho más empoderadas y y ya hay muchas más películas sobre ellas, hay muchas más historias que tienen que ver sobre parejas mayores, ¿no? Y tienes a Meryl Streep, tienes a una serie de actrices, ¿no? Que también hacen papeles
de heroínas, ¿no? A su edad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver películas protagonizadas por mujeres jóvenes, delgadas, guapas. Pero ¿qué pasa con la vejez femenina? La vejez femenina es visto como algo que no sirve, ¿no? Entonces, eso también significa que hay que luchar contra esos estereotipos, contra el estereotipo de la edad, porque la edad no es más que una etapa de la vida. Y cada etapa tiene cosas bonitas y cosas feas. Entonces, hay que aprender a vivirlas más, ¿no? Sí, Eso es. es una película que todos deberían verlas, no solamente las mujeres, así que se las recomendamos. Sí, inclusive, ¿no? En la misma página de Totora Producciones pueden ingresar y pueden revisar un poquito de este adelanto. Sí lo hemos visto. Ah, sí, no, además, claro, mira, aparte de lo que tú me habías preguntado era y cómo nos estábamos reinventando también nosotros, Sí. y es que gracias también a un apoyo del Ministerio de Cultura hemos logrado tener esta página web de totoraproducciones.pe y a partir de ahí lanzamos vía VOD en Vimeo esta deliciosa fruta seca todavía. ¿No? Entonces, entrando al Vimeo y poniendo deliciosa fruta seca, todavía se puede ver la película, ¿no? En dos categorías, o sea, verla de manera alquilada por 48 horas o si quieren la descarga ya para tenerla y verla las veces que quieran, ¿no? Buenísimo, felicidades por ello, Anita. Ahora, finalmente, nos gustaría saber un poco más acerca de los proyectos de Totora Producciones, si tienen ya en desarrollo, tienen alguna idea de cuáles van a ser las próximas películas, largometrajes u otros contenidos que veremos. Sí, justo el año pasado ganamos con el proyecto documental de No me quiten lo bailado, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Cultura, entonces estamos justo trabajando en el guión. Es un documental que tiene que también ver sobre las historias de las mujeres, ¿no? De las mujeres mayores en Trujillo, y ver cómo se van desarrollando sus historias. Es un proyecto que va a quedar muy bonito, que le tengo mucho cariño, y que lo vengo trabajando poquito a poco, pero paso lento, pero seguro, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente este año o el próximo año lo estaremos viendo. Yo creo que espero, bueno, es que sí, lo de la pandemia nos retrasa todo un poco, pero Sí. seguramente espero poder filmar en el 22, ¿no? Entonces recién se podrá ver en el 23, porque claro, con personas mayores hay que tener un poquito de cuidado para no exponerlas. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, Ana Caridad, muchísimas gracias por estar aquí en este primer conversatorio de Feedback Comunicación Empresarial. No sé si de repente nos quieres dar alguna otra recomendación para nuestro público, para nuestros comunicadores. Sí, bueno, decirle a todas las chicas y a todos los chicos que quieren seguir comunicación audiovisual, que están interesados en hacer cine, que no pierdan las esperanzas, que todo esto se trata de tener mucha tenacidad, de ser muy rigurosos en el trabajo, de ver mucho cine, ¿no? De imaginarse historias, de observar lo que sucede a su alrededor, de escribir y como dice Glover Rocha, una mano en la cámara y una idea en la cabeza y sale la película, ¿no? Entonces, hagan cine. La única manera de aprender a hacer cine es ¿no? Y muchísimas gracias, Cindy, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Anita, muchos éxitos en tu vida personal y profesional y esperamos nuevamente tenerte aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Gracias, Anita. Ok, muchísimas gracias, Cindy, chao. Amigos, muchísimas gracias por habernos seguido el día de hoy en este conversatorio. Los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn y también estamos en Twitter. Entonces, ahí van a poder acceder a contenido teórico, práctico e innovador que todo el equipo de Feedback Comunicación Empresarial desarrolla con mucho cariño y con mucho profesionalismo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
100.000 veces me dijo que iba a cambiar, que confíe en él. Y yo le creí. Ma, mi pa, lo encontraron muerto en un hotel. Dios mío, solo quiero desaparecer. Mamá, esta casa también es mía, ¿sabes? Entonces quédatela. ¿Y en dónde vas a vivir? Sí. La casa es nuestra. Hola. Mamá, tienes casi 60 años. No puedes estar haciendo estas cosas. Sherry, tú siempre has sido tan correcta, tan fina. Esto es demasiado. ¡Eso es! Para saber que algo te gusta, solo tienes que probarlo. Scooby-Doo, love.